Desde este minuto damos comienzo a un espacio cristiano junto al hermano Juan Rojas. Tiempos de revelación. Muy buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Vamos a comenzar este programa del día miércoles 15 de diciembre por Radio Frecuencia 107.5, la radio de Renca.
Les invito a un minuto de oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la bendición de poder estar una vez más en este lugar, transmitiendo, Señor, el poder de tu palabra. Te pedimos que tu gracia bendiga a cada oyente y que tú dirijas, Señor, estas ondas radiales hasta tu simiente predestinada que seguramente estará escuchando en sus hogares. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, en esta tarde nosotros hemos estado estudiando la deidad del Señor Jesucristo, pero quiero intercalar este programa debido a que ha sucedido algo que a nosotros los cristianos nos debe llamar la atención, porque son las señales precisas del tiempo del fin. Yo quiero llevarlos a la Escritura y vamos a tomar la primera cita que está en Eclesiastés, en el capítulo 3. Leo el versículo 14 y 15. Dice así la Escritura: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. La segunda cita que voy a leer en esta tarde la encontramos en Mateos, en el capítulo 24, los versículos del 23 al 28, que dicen de esta manera: Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El versículo 36, también quiero leer el versículo 36, dice la Escritura: Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios por eso. La tercera cita que voy a leer en esta tarde la encontramos en Lucas capítulo 17, el verso 26 hasta el 30. El 26 dice: Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Fíjese en las características de este versículo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta aquí, estas cosas son normales que suceda entre la gente. Pero hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Son cosas absolutamente normales de la vida diaria de una persona, de un pueblo, de una nación. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La última escritura que quiero leer para apoyar el mensaje de hoy está en Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 18 y 19, que dice, 18 y 19, aquí está: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiero llamar la atención al título que quiero darle a este pasaje y a este mensajito de hoy. Se llama simplemente las plagas de juicio del tiempo del fin. Lo voy a repetir para que lo entendamos. Las plagas de juicio del tiempo del fin. Nosotros sabemos fehacientemente que estamos en el tiempo del fin. Por lo tanto, todo lo que nos está sucediendo y lo que nos va a suceder como mundo, como gente, como persona, como nación y como país, etc. Todas estas cosas que vienen están escritas en las Escrituras y tienen que cumplirse, como dijimos en las citas bíblicas que hemos leído. Nosotros no queremos ni agregar ni quitar, solamente vamos a decir lo que está en las Escrituras. Ahora, estas plagas vienen por una sola razón: darle la espalda a la bendita y gloriosa palabra de Dios. Hay capítulos completos en la Biblia que nos muestran qué sucede a una nación, a un pueblo, a una familia o a un individuo si da vuelta las espaldas a la palabra de Dios indiferentemente y no la toma en cuenta. Por lo tanto, yo quiero decirles a ustedes hoy día, el día 9 de diciembre del año en curso, el año 21, la ley fue aprobada por el Parlamento, la ley de matrimonio igualitario. Yo no estoy ni en contra ni a favor, solamente estoy diciendo que como estamos en el tiempo del fin, esta ley se veía venir. Porque las citas que hemos leído hablan de Sodoma y de Gomorra. Y el pecado más grande que esas ciudades tenían era la sodomía o la homosexualidad. Si usted lee las Escrituras, los pasajes correspondientes a esa época, usted se va a encontrar que hasta aún los ángeles que fueron enviados a Sodoma después de visitar a Abraham, ellos fueron conminados por la multitud a entregarse para sus desvaríos. Por lo tanto, si usted se da cuenta en las Escrituras, la última plaga, digamos la plaga fuerte que vino sobre Sodoma antes del fuego, fue la ceguera. Los ángeles tomaron a Lot y a su familia, los metieron dentro de la casa y plagaron con ceguera física y espiritual a los habitantes de Sodoma. Por lo tanto, ellos se esforzaban, dice la Escritura, para encontrar la puerta, pero todos estaban girando, se daban de vuelta. Nunca encontraron la puerta, porque es lógico, la puerta solamente se recibe por revelación. Yo los voy a llevar ahora a el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos y comenzaremos este estudio desde el versículo 18. Y este dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a repetir el versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la ira de Dios que tropezará con todos aquellos quienes detienen la verdad o la suprimen o la impiden o la esconden de las personas a las cuales ha sido vindicada ser verdadera por la misma esencia de Dios.
absolutamente declarando su palabra. En Mateos 23:13, la cita usted la puede buscar en su Biblia y ahí encontrará la explicación del versículo 1:18 de Romanos. Porque lo que es de Dios, dice el versículo 19, se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios tuvo hacia ellos, Dios tuvo presencia hacia ellos. En otras palabras, Él se ha manifestado abiertamente en su verdadero carácter y todavía sigue bajando para encontrarse con el hombre. Ahora, esto toma su presencia personal para hacer esto. Dios no puede venir a cumplir su palabra si no viene Él mismo en revelación hacia el pueblo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora Dios tenía hecho todas estas cosas en una esquina. Ellos no serían responsables, pero a ellos saben lo que Dios ha hecho y se apartan de Él por consiguiente. Ellos están sin excusas. Y esta palabra excusa es una palabra griega que significa sin defensa o indefensos. Por consiguiente, ellos han quedado a sí mismos indefensos, solo como Eva en el jardín, cuando ella salió detrás de la protección de la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? La serpiente la encontró y la inoculó con un germen que entró en su sangre y trajo muerte. El día que comieres de ella ciertamente morirás, dice la Escritura. Así la muerte entra en la raza humana. Ahora, ¿por qué nos trae esto aquí? Porque esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice. Poniendo por debajo la misericordia de Dios, no hay nada dejado sino la ira de Dios. Esto entonces es lo mismo como vemos en Hebreos capítulo 6, donde Dios muestra adelante una vez más por todo el esclarecimiento. Y todavía ellos no vuelven de Él. Entonces no hay nada para que Dios haga sino enviar las plagas y su juicio. Entonces lo que estamos mirando en Romanos del capítulo 1, del versículo 18 en adelante, es la ira de Dios, los cuales son los juicios que Dios ha determinado para aquellos quienes abiertamente se apartan de la verdad y voluntariamente la detienen para que otros no la puedan conocer. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Por consiguiente, estos hombres, quienes supieron mejor, pero no le darían la propia gloria y respeto que Dios se merece, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 22 nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en una imagen hecha de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus propios corazones. Aquí la palabra concupiscencia quiere decir los deseos, los anhelos de la gente. De modo que deshonraron entre sí aún sus propios cuerpos, ya que sustituyeron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. En Revelación 22:18, nosotros encontramos que Dios dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Ese es nuestro tema de hoy, las plagas del tiempo del fin. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, así dice la Escritura, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, lo cual significa, en otras palabras, una mente que no podía pararse ante la prueba, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, necios, desleales, infieles, sin afecto natural, implacables, inflexibles, no satisfechos, inflexibles y rencorosos e implacables. En otras palabras, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Hoy miramos extensamente en cómo Dios trata con el pueblo, quienes se tornan de Él en cada edad. Vemos una línea de tiempo mostrando cada vez a Dios abriendo sellos en los cielos. Un misterio es declarado, una trompeta del Evangelio suena, un mensaje va adelante y una guerra espiritual es producida. Entonces, cuando el mensaje es rechazado, Dios envía plagas como un juicio temporal para aquellos quienes han rechazado su misericordia. Esto muestra en todo tipo que los grandes juicios vienen. Veremos cómo en cada edad un ángel mensajero fue enviado con una trompeta y una copa llena de plagas, las cuales son la ira de Dios manifestada. Ahora la pregunta es, ¿cómo vienen estas plagas y por qué medios? La respuesta está en la Escritura, como leeremos a continuación. Versículo 26. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, ¿qué es pasiones vergonzosas? ¿Qué sugiere la palabra pasiones vergonzosas? Moralmente basar, malo y depravado. Note entonces lo que el apóstol Pablo nos dice, ellos son un resultado de esta pasión vergonzosa. Porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora, antes de nosotros ir más allá con la Escritura, solo detengámonos y repasemos lo que el apóstol Pablo nos ha dicho. Ahora, escuche bien, el hermano Branham dijo, él debe estar en el espíritu de destrucción para que la destrucción pueda venir. En el mensaje Preparación, predicado el 11 de noviembre del año 53, nuestro hermano Branham dijo, yo creo que las personas están en la preparación de la última gran destrucción que este mundo alguna vez conoció. Yo creo que estamos en el fin. Usted puede hablar al pueblo, usted puede poner a un Billy Graham, o en cada ciudad de los Estados Unidos o de cualquier país, ellos beben, fuman cigarrillos y se ríen de usted y todo lo demás, solo lo mismo. Ellos están en el espíritu de los últimos días y Dios no puede enviar destrucción antes que el pueblo esté en el espíritu para la destrucción. Dios nunca destruyó cualquier cosa. El hombre siempre se destruye a sí mismo.
Dice el profeta, la trompeta del mensaje está declarando gracia y misericordia para todo aquel que lo reciba. Y rechazar la misericordia, solo queda el juicio. Note lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora, ¿qué significa esta palabra preparados para destrucción? La palabra preparados es una palabra griega que significa que ellos están preparados para. Si yo encajé algo en alguna otra cosa, entonces lo que yo hago, preparo una cosa para emparejar a otra. Entonces el juicio empareja lo juzgado, ¿correcto? Recuerden, donde hay un abismo, llamando, hay un abismo para responder. El hermano Branham dijo que no podía haber un pez con una aleta en su espalda hasta que hubiera habido primero agua en que nadar. Entonces, ¿qué los prepara? Dios los hizo para destrucción, pero Él le ha dejado a usted, hermano querido, oyente, un libre albedrío para que ustedes mismos se preparen. ¿Y cómo ellos se preparan a sí mismos para destrucción? En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Ellos toman su propio camino, precediendo al camino de Dios. Volviendo al libro de Romanos capítulo 1, vimos cómo ellos se vuelven de la misericordia de Dios y todavía hasta ahora todo lo que hemos visto es que ellos se empiezan a apoyar hacia las pasiones vergonzosas y todavía después de esto el apóstol Pablo dice, y de igual modo también los hombres, escuche bien, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus propias lascivias, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que vemos aquí el orden de las plagas. Primero, Dios envía un mensaje de arrepentimiento, el cual es un llamado para cambiar sus pensamientos. Dios ha enviado a través de aclamación un mensaje al pueblo de la tierra, a los que quieran oír el mensaje final. Lo ha enviado a través de su profeta mensajero, un hombre para más de 5.000 millones de personas. El profeta recorrió el mundo más de 7 veces, o 7 veces exactamente. Pero el mensaje salió, el mensaje quedó grabado en cintas. Las reuniones de nuestro precioso profeta Branham tuvieron grandes milagros, grandes sanidades, grandes en cantidad, portentosos milagros hechos a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, no hay excusa para no escuchar el mensaje enviado por Dios. En el número 2 dice, ellos se apartan de la misericordia de Dios. Voluntariamente la gente da la espalda a la palabra de Dios. Unos pensando que no la necesitan, otros pensando que es anticuada, que la Biblia ya es un libro pasado de moda, que no tiene nada que aportar. Sin embargo, sus mentes, en el número 3, se han vuelto de Dios, volviéndose el uno hacia el otro. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el cuarto proceso, ellos hacen actos malos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y aún así hay una ley aprobada el día 9 del el 9 de diciembre del 2021, aprobada por el Parlamento, y todos ese día mostraron en la televisión levantando sus banderas y abrazándose el uno con otro, no sabiendo sinceramente lo que estaban haciendo.
Simplemente este mensaje pretende a usted volverlo a la palabra. Es un imperante, es pero necesario, es menester que usted escuche la palabra de Dios y sea salvo de la ira que viene. Ahora, el número 5 nos dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si usted voluntariamente rechaza la palabra de Dios, hay capítulos completos en la Escritura que nos muestran y nos manifiestan que si usted da vuelta la espalda a Dios, usted rechaza plenamente la misericordia y solamente queda juicio. Ahora, ¿qué significa la Escritura la retribución debida a su extravío? En otras palabras, usted segará lo que usted siembra. Ellos sembraron error y recibirán la muerte. La palabra recompensa significa devolver, y eso significa del extravío que ellos lo recibieron. Por consiguiente, las plagas son su devolver. Por esto Dios los entregó. No estoy repitiendo nada más que para que quede claro lo que estamos mostrando en esta tarde. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural y usted ya sabe lo que significa un matrimonio de este tipo. Aún ellos pretenden que la ley les permita tener hijos en el sentido de adopción. Yo no sé, mi hermano, pero yo quiero decir esto con mucha humildad y con un sentido espiritual. Si Dios hubiese querido que esto sucediera, no habría hecho a Adán y Eva en el Edén. Habría hecho quizás otra cosa, parejas. Pero usted ve que la Escritura es clara, precisa y concisa. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Ahora, si usted cambia esa Escritura, dice Apocalipsis 22, que Dios añadirá las plagas que están escritas en el libro. Y si usted le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida del Cordero. ¿Y dónde aparecerá el impío y el pecador? Tenga Dios misericordia de nosotros en esta hora. Yo quiero ahora avanzar un poquitito más y quiero leer lo que dice la Escritura. Dice exactamente así: una mente que no podía pararse ante la prueba. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el versículo 28 de Primera de Romanos, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente reprobada, una mente que no podía pararse ante la prueba para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricias, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Del versículo 30 dice, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, el 31, necios, desleales, infieles, sin afecto natural, implacables, inflexibles, no satisfechos, inflexibles y rencorosos e implacables. Implacables son sin misericordia. Usted ve cuando se produce, por ejemplo, el encuentro de una mujer amarrada con alambres de púa. Ahí no había ninguna misericordia para la pobre mujer. Solamente actuaron en una forma con una mente depravada. Ahora, se nos ha prometido que la ira de Dios tratará a estos pueblos en el tiempo del fin. Y como usted sabe, hemos encontrado que los juicios de Dios, los cuales hemos leído aquí, son traídos a tierra en el tiempo del mensaje del séptimo ángel. Esto es Apocalipsis 10, versículo 7 adelante. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y también otras escrituras que nos muestran que Dios, en su misericordia, envió un profeta mensajero en la última edad para traer y rescatar la simiente predestinada para Dios y su reino.
déjeme decirle ahora, recuerde cuando el hermano Branham lanzó la piedra en el aire, él dijo que los juicios de Dios están en la tierra. Y un par de días después, Alaska casi fue destruida por un terremoto. Él tenía que hacer algo para que ellos comenzaran. Igualmente Moisés lanzó las cenizas al aire para traer los juicios en su día. Por consiguiente vemos en las Escrituras que en cada edad hay un mensajero que viene con un mensaje. Y cuando las personas rechazan ese mensaje, entonces Dios envía una plaga como un juicio temporal. En Revelación, en su Apocalipsis capítulo 15, verso 1 dice: y vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Noten que hay 7 ángeles y cada uno tiene una plaga. 15, versículo 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora aquí vemos más específicamente que estas últimas 7 plagas están contenidas en 7 copas de oro. Revelación 16:1 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Note qué es lo que es dicho a estos ángeles. Note que a cada uno se le dice ir en su camino. ¿Cuál es el camino? Es el mensaje de la hora para el día en que las personas viven. Salmo 103, versículo 7 nos dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. De hecho, en Juan 14, 16, oímos que Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros sabemos que Él es la palabra. Por consiguiente, estos ángeles son enviados, cada uno sobre su camino con su mensaje. Y estos también traen con ellos la copa llena de la ira de Dios. Quiero ahora nombrar, en los minutos que me quedan, cada edad de la iglesia tuvo un mensajero que escuchó de acuerdo al plan de Dios un mensaje, un sello se abrió. El plan de Dios es tan perfecto, pero tan perfecto. Aquí lo tengo. Déjeme enunciárselo primero para que veamos por qué están estas 7 edades de la iglesia en función. Es el traslape de cada edad sobre cada edad. Mire, escuche bien. Hay un plan en el que Dios tiene para cada edad de la iglesia. Este plan está en el primer sello y dice el primer sello desde predicado el 18 de marzo del año 63, creo que es el párrafo 126. Él vino en la primera edad, dice el profeta, la edad de Éfeso, revelando, envió al mensajero. Noten lo que sucedió a medida que vamos avanzando. Aquí está el plan de esto. Primero, la primera cosa que sucede, hay un anuncio en los cielos primero. ¿Qué sucede? Un sello es abierto. ¿Qué es eso? Un misterio es desplegado. ¿Ve? Y cuando un misterio es desplegado, entonces una trompeta suena. Declara una guerra o una plaga cae y una edad de la iglesia se inicia. ¿Qué es la parte de la guerra? El ángel de la iglesia coge el misterio de Dios. Todavía no está completamente revelado, pero cuando lo hace, él coge este misterio de Dios y entonces va adelante a las personas. Después que se le ha dado el misterio, él va adelante a las personas. ¿Qué hace él allí?
él empieza a proclamar este mensaje. ¿Y qué comienza? Una guerra espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos quienes creen este mensaje y entran en él, ellos son sellados y guardados de las plagas. Pero sobre aquellos quienes lo rechazan el mensaje, son enviadas las plagas para destruirlos por rechazar el mensaje para su edad. ¿Y por qué, hermano Branham, llama a estas plagas un juicio temporal? Porque está mostrando solo lo que será para ellos en el juicio del trono blanco. Entonces, Dios toma a su mensajero con los elegidos de esa edad y los pone a dormir, y entonces deja caer una plaga sobre aquellos que lo rechazaron. Eso es entonces un juicio temporal. Vamos a ver ahora las 7 edades de la iglesia. La primera edad, Pablo nació entre los años 5 y 10 después de Cristo y murió más o menos en el año 66 después de Cristo. La plaga que tuvo esa edad fue galeo viruela en el año 165 al 168 después de Cristo. En la segunda edad, el mensajero Irineo nació en el año 130 después de Cristo y murió más o menos en el 202 después de Cristo. La plaga de la peste cipriana o cipriano, viruela y gripe, filovirus, parasebo, alévola, en el año 249 al 269 después de Cristo. Esa fue la segunda edad. En la tercera edad vino Martín, que nació más o menos en el año 315 y murió cerca del 399. La plaga se llamó Justiniano o peste bubónica, desde el año 541 al año 750. En la sexta edad nació entonces Wesley, el mensajero de esa edad, desde 1703 y murió más o menos en el 1791. Y la peste fue la peste del cólera, 1817 hasta 1824. La epidemia de cólera surgió durante el siglo XIX por la segunda enfermedad que tuvo Europa, varias zonas de América y en Asia. Pero detrás de la peste negra se estima que murieron unas 10 millones de personas. La enfermedad la contraía una bacteria denominada Vibrio cholerae. Aunque la epidemia más característica del cólera surgió en la antigua Grecia durante los siglos XIX y XX, fueron los que mató a más personas. Y ahora nuestra edad, la edad pentecostal, desde 1909 adelante, no sabemos cuándo terminará. La edad pentecostal no duró más de 3 años, del 1906 a 1909, y rechazaron este movimiento del Espíritu Santo y se denominaron. Hubo el terremoto de California en 1909, en el mes de abril. La epidemia de gripe de 1918, también como conocida como la gripe española, fue una pandemia de gravedad. Murieron entre 50 a 100 millones de personas. La séptima edad tuvo como mensajero a Elías. Ya lo nombramos en Malaquías capítulo 5. Y dice que nació más o menos en el 1909 y el profeta Dios lo sacó de la tierra después de haber dado su mensaje en 1965, un día 24 de diciembre. La séptima edad tiene entonces como virus ZH, el 2002. Virus SARS, SARS, 2004. La gripe aviar, el 2005. La gripe porcina, en el año 2000. La ébola, en el año 2014. El Zika, en el año 2016. Y ahora, en el 2020, el coronavirus. Los datos del coronavirus en el mundo hoy, hasta abril
del año 2020. No tenemos las cifras que han sido dadas casi lunes y jueves en la televisión. Pero nosotros estamos nombrando estas plagas para que usted se dé cuenta de que cada edad de la iglesia fue con un mensajero, un mensaje. Los que aceptaron el mensaje fueron sellados con el mensajero y puestos a dormir de acuerdo a la edad. ¿Y qué pasó? Hubo después un juicio temporal donde los ángeles enviaron las copas de oro y las derramaron sobre la tierra en cada edad de la iglesia. Para los que están enterados, ¿qué significan las edades de la iglesia? No se olvide que son 7 y empiezan en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. Son 7 edades, quizás se me escape alguna, pero yo digo que en cada edad hubo una plaga. Pero en el 2020 nosotros tenemos la famosa plaga del coronavirus. Ahora, se dice que nació de unos animalitos, pero no está seguro. Nosotros podemos indagar a través del internet cómo nació esta plaga y hasta cuándo irá a durar. Nosotros no lo sabemos, pero sabemos que sí, que hay una plaga sobre nuestra edad, la edad de la Odisea. Quiero entonces repetir para ustedes cómo fue que el plan de Dios se ha ido cumpliendo, porque la palabra de Dios, querido hermano, querido amigo, no puede fallar. En el primer sello el profeta expresa: Él vino en la primera edad, la edad de Éfeso, revelando, envió al mensajero. Noten lo que sucedió a medida que vamos avanzando. Aquí está el plan de esto. La primera cosa que sucede, hay un anuncio en los cielos primero. ¿Qué sucede? Un sello es abierto. ¿Qué es eso? Un misterio es desplegado. Cuando un misterio es desplegado, entonces una trompeta suena, declara una guerra, o una plaga cae, y una edad de la iglesia se inicia. ¿Ve? ¿Qué es la parte de la guerra? El ángel de la iglesia coge el misterio de Dios. Todavía no está totalmente revelado, porque aunque esté en las Escrituras, necesita revelación del Espíritu Santo a través de profeta o del mensajero, para que la verdad de Dios sea realmente revelada y recibida. El ángel de la iglesia coge el misterio de Dios, y cuando lo hace, este misterio de Dios, entonces Él va delante a la gente, les predica, les abre los sellos, le abre el sello, le abre el tema, y después que se los ha dado, Él va delante de las personas. ¿Qué hace Él allí? Él empieza a proclamar su mensaje. ¿Y qué comienza? Una guerra espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos quienes creen este mensaje y entran en él, ellos son sellados y guardados de las plagas o juicios. Pero por sobre aquellos quienes lo rechazaron, son enviadas las plagas para destruirlos por rechazar el mensaje para su edad. ¿Y por qué el hermano Branham llama a estas plagas un juicio temporal? Porque está mostrando solo lo que será para ellos en el juicio del trono blanco. Qué curioso lo que el Señor nos ha mostrado. Entonces Dios toma a su mensajero con los elegidos de esa edad y los pone a dormir, y entonces deja caer una plaga sobre aquellos que lo rechazaron. Un juicio temporal. Y entonces, después que eso termina, entonces Él sigue y ellos se denominan y traen denominaciones e iglesias y salen con la obra de un hombre, y como Wesley y como todos los demás y el resto de ellos, entonces hacen toda una confusión de nuevo. Pasa el tiempo y el mensaje es mezclado con mente humana. Entonces, otro misterio viene adelante. Y entonces, ¿qué sucede?
otro mensajero llega a la tierra para la edad de la iglesia. Entonces cuando él llega, la trompeta suene, la declara la guerra. Y entonces, ¿qué sucede? Finalmente es apartado. Y entonces cuando es apartado, entonces la plaga cae y los destruye. Muerte espiritual. Pega a la iglesia y ella va a ese grupo. Entonces él sigue en otro. Ese es un gran plan hasta que viene a este último ángel. Como él no tiene ningún misterio en especial, él recoge todo lo que se había perdido en aquellas otras edades, todas las verdades que no fueron reveladas en verdad todavía, así como la revelación viene. Entonces la revelación muestra estas cosas en su día. Si usted quiere leerlo, esto está en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 1 al 4. Revelaciones capítulo 10 del 1 al 4. Aproximadamente usted lo tendrá así. Quiero terminar esta tarde diciéndoles que el hermano Branham habla de un Dios teniendo un plan. Él dice aquí está el plan. La primera cosa que sucede, la segunda cosa, ya los hemos estudiado, ya lo hemos visto. Ahora, si hay un plan, entonces estas cosas son preconocidas. Y si son preconocidas, entonces Dios también preconocía a aquellos quienes recibirían este sello o esta verdad y a aquellos quienes no la recibirían, ¿correcto? Entonces cuando el sello es roto y declarado, lo sella con ese grupo y al resto los sella afuera. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Estamos por terminar, quedan algunos minutos. Yo me despido hasta el próximo miércoles porque quiero terminar este tema trayendo a ustedes cómo significaron cada plaga para cada edad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y no se olvide que todas estas plagas son enunciadas porque precisamente el hombre ha estado en contra de la palabra de Dios. El 9 de diciembre del 2021, el Parlamento chileno aprueba la ley de matrimonio igualitario. Tenga usted cuidado y no deseche las palabras que el profeta de Dios mensajero nos ha dado y nos ha enviado, las cuales he tratado de mostrarles así someramente en este mensaje. Que el Señor los bendiga, los espero el próximo miércoles, si es la voluntad del Eterno. Para Dios sea la honra y la gloria para siempre. También quiero decirles, antes de terminar, que tengo un teléfono. Anótelo, por favor, si tiene un papelito a mano. Es el más 569-7795-6837. Se lo voy a repetir. Más 569-7795-6837. Para alguna reflexión, algún comentario o alguna pregunta, estamos a su entera disposición. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo miércoles.